nuevamente debatir en este Parlamento sobre un asunto que consideramos que es fundamental y muy importante de abordar y trabajar para pues intentar retornar ese talento que un día pudo irse fuera de Navarra, ¿no? De hecho, el 27 de junio de este mismo año presentamos nosotros también una moción que instaba al Gobierno de Navarra a que elabore un plan de retorno de talento navarro, pero en este caso, y tengo que reconocerle que el señor Guzmán ha sido más hábil y ágil en el manejo del calendario parlamentario, pero que coincidimos que había que debatir esta cuestión en el Parlamento queda evidente, ¿no? Y a este respecto sí que quisiera compartir la sorpresa que me causa al menos su agilidad, ¿no? Porque en la propuesta que realizan ustedes, en la moción que nos presentan aquí, pues en su segundo punto concretamente ustedes dicen no incluir en el segundo plan de juventud 2017-2019 cuantas medidas y actuaciones sean necesarias para establecer en Navarra las mejores condiciones de formación sociales y de trabajo que paren el flujo de jóvenes que se ven obligados a abandonar sus casas de forma obligada. Sorprende, decía, porque este segundo plan se dio a conocer en junio de este año, es decir, hace 5 meses, y hasta que su partido presentara el jueves pasado, 16 de noviembre, esta moción, el único partido que había criticado que en ese plan no se incluía ningún tipo de acción para retornar ese talento fue Unión del Pueblo Navarro. Por tanto, no sé si lo que le mueve al Partido Socialista en esta ocasión es la voluntad o es más una cuestión de imagen, y si fuera lo segundo me preocuparía porque se trata de un tema serio y creo que no debemos basarnos en cuestiones de imagen a la hora de trabajarlo. Y lo digo también porque aquí hemos escuchado ejemplos de programas que a día de hoy sí que es cierto que se están poniendo en marcha, como Castilla-La Mancha, como Andalucía se cita en la exposición de motivos, y también decía el señor Guzmán Valladolid, todos ellos gobernados por el Partido Socialista, pero no son los únicos que están elaborando este tipo de programas. También quisiera citar otras comunidades que están también trabajando, como es, por ejemplo, el Gobierno vasco, como Castilla y León, como La Rioja, y además también ciudades, porque también están intentando combatir contra este problema, ciudades como, por ejemplo, Barcelona, Córdoba, Valladolid o San Sebastián, que están diseñando, como digo, programas de retorno de talento en sus localidades. Bien, dicho esto, quisiera que me entendiera el matiz, porque no voy a poner en duda que ni el Partido Socialista de Navarra ni otros partidos compartan esta preocupación que es a día de hoy real. Y sí que quisiera recordar sobre esa moción del 2016 que ustedes presentaron en este Parlamento y que UPN apoyó, pero en contra lo rechazó el cuatripartito. El Gobierno rechazó aquella moción para elaborar un plan de retorno de talento, y quizá por eso se pueda entender que en el segundo Plan Foral de Juventud tampoco se incluyera ninguna medida sobre esta cuestión. Me quiero remitir al debate que se tuvo aquí en el Parlamento el 27 de junio de este año sobre ese debate del segundo Plan Foral de Juventud, porque la motivación que expuse en aquel momento también sirve para fijar postura en este caso. Y entonces sí que decíamos que es cierto que, sin embargo, otras cuestiones que venían reflejadas en el diagnóstico realizado por el Observatorio Joven no vemos que tengan esa respuesta en este segundo Plan Foral de Juventud. Me refiero, por ejemplo, al abandono de Navarra. Y digo más adelante, Navarra no debería permitir que perdamos ese talento, y para ello hay que trabajar, entendemos, en la generación de nuevas oportunidades para atraerles. En el plan no vemos recogida ninguna iniciativa a ello, ningún objetivo ni acción específica para recuperar esta cuestión. Y, finalmente, anunciamos que desde Unión del Pueblo Navarro habíamos presentado una iniciativa, una moción, para pedir desde el Parlamento de Navarra al Gobierno que pueda elaborar un plan de retorno de talento joven, en muchos casos de talento navarro, en muchos casos joven, porque se ha ido fuera, para diseñar acciones no solo económicas, sino que contemplen, por ejemplo, acciones de comunicación, que se pueda establecer, por ejemplo, un sistema de comunicación y contacto para no perder ese contacto con los jóvenes que están en el extranjero. Y digo esto porque desde entonces sí que es cierto que el Gobierno de Navarra ha elaborado algunas acciones, y entre ellas pues ese sistema de comunicación y contacto. Por ejemplo, se ha puesto en marcha un estudio
para analizar la realidad de la diáspora navarra, pero espero que el señor portavoz de Geroa Bai pues no utilice esta medida para decir que ya está todo hecho, sino que existen otro mucho trabajo que hay que realizar y que tenemos que trabajar todos juntos en ello, ¿no? Y, como decía, traía estas palabras también porque sirven para fijar una postura favorable, por supuesto, a la moción que presenta el Partido Socialista y, por otro lado, para explicar la enmienda que presentamos. Una enmienda de sustitución al primer punto, fundamentalmente porque entendemos que con plantear medidas de carácter económico puede que no sea suficiente. Es cierto que muchos de los navarros que han decidido ir al extranjero, según, por ejemplo, los últimos datos del Instituto de Estadística de Navarra, del 1 de enero de 2017, el número de navarros residentes en el extranjero es de 31.560 personas. Son un 5% más que el año anterior. Y si comparamos con los del 2010, supone duplicar esta cifra. Bien, muchas de esas personas es cierto que son jóvenes, pero entendemos que el talento no tiene edades. Y luego está la cuestión de establecer y definir qué es joven. Tener 35 años es ser joven, pero 36 no. Bueno, entendíamos que para abordar una cuestión de estas características había que hacer un planteamiento más genérico, más completo, incluyendo medidas, insisto, no solo económicas, sino también de otro carácter, ¿no? Y por eso instamos o solicitamos que el Parlamento inste al Gobierno de Navarra a que diseñe un plan que tenga como objetivo hacer retornar el talento navarro que se fue y que sirva para generar nuevas oportunidades y conocimientos en nuestra tierra. Marcar unos objetivos, unas estrategias y acciones que eviten que actuemos por improvisación. Y una de las propuestas que hemos añadido también al trabajo que estamos realizando en Unión del Pueblo Navarro ha sido plantear una enmienda para los presupuestos del 2018, para que el Departamento de Desarrollo Económico diseñe un plan de retorno de talento joven con una financiación inicial de unos 750.000 euros. Porque entendemos que no solo basta con tener voluntad, sino que también hay que tener compromiso y comprometer dinero y financiación para llevar a cabo estas cuestiones. Y más medidas también que hemos propuesto. Como saben, Unión del Pueblo Navarro ha hecho una propuesta de reforma fiscal en la que hemos querido introducir una nueva medida con la finalidad de atraer y facilitar el retorno del talento de Navarra de personas que están en el extranjero. Y para ello, por ejemplo, se propone favorecer la tributación de estas personas siempre y cuando pasen a ser contribuyentes navarros en el año en el que cambien su residencia y en los 4 años siguientes. La especificidad principal que introducimos es que estarán exentos el 15% de los rendimientos íntegros derivados de la relación laboral. Y habrá que pensar también en muchas otras cuestiones, como por ejemplo, ¿qué pasa con la experiencia profesional en el extranjero? ¿Será válida solo para las empresas o también puede contar y ser un mérito para alguna oposición a la administración pública? Son cuestiones importantes porque entendemos que, como decía, no solo el dinero comprometido, no solo las cuestiones de carácter económico son importantes y así nos lo demuestra, por ejemplo, ¿no?, en Andalucía, que están llevando a cabo un plan de un programa de este tipo. En 2015-16 se financió con 8 millones de euros y solo se utilizó en 2015 317.000 euros, ¿no? Como se ve, esto nos demuestra que no solo basta con establecer financiación, sino que hay que hacer y acompañar este tipo de medidas con otras acciones y medidas, como bien he explicado. Por tanto, y tratando de ser breve, como creemos que existen muchos motivos para trabajar en el retorno del talento navarro, apoyaremos la moción del Partido Socialista de Navarra, solicitándole, eso sí, a su portavoz que admita la propuesta que le hacemos desde UPN de plantear un plan de retorno de talento dentro del cual se incluyan medidas como las que usted plantea también y que afectarán sin duda a muchos jóvenes navarros hoy en el extranjero o en otras comunidades autónomas. Muchas gracias, mila esker.